Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cindy Lorena Ramírez, mi compañero es Nelson Alejandro Sandoval. Nosotros pues somos estudiantes de la especialización en gestión ambiental y como parte de la materia de cambio climático, le vamos a presentar a continuación el proyecto que está enfocado en uno de los proyectos de la página del CDM. Nosotros escogimos el proyecto llamado El Popal Hidroeléctrica. Listo, profe. Entonces, buenas tardes. Según pues la página que usted nos había dicho que visitáramos, que era Mecanismos de Desarrollo Limpio de esta organización, pues llegamos a la conclusión de los proyectos que se están investigando ahorita en Colombia y de los más actuales es este, que es el proyecto del Popal con una capacidad de generación de energía de 20 megawatts. Entonces, podemos encontrar este documento principal donde básicamente pues, nos dicen el tema de estudio y cómo esta organización del CDM quiere poder aportar ahorita en Colombia. Pues básicamente ellos están encargados es como de mirar los estudios que se están haciendo para ver si son avalados por parte de ellos, digamos, darles una ayuda financiera en este caso, de si están ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en este caso, como es una energía alternativa limpia, entonces pues se escogió como proceso de hidroeléctrica. Por otra parte, pues también, de acuerdo a lo hablado, el documento que pues nosotros desarrollamos, básicamente lo hicimos con los parámetros que usted nos dice, donde en primer lugar pues tenemos una introducción, ya va la problemática, la parte de los objetivos que nos especifican un poco más el proyecto, la parte del inventario, básicamente ellos sobre qué se basan, sobre qué pueden medir en cuanto a las emisiones y también al ser un proyecto que se está siendo proyectado hacia un futuro, pues también hay como unos estudios a futuro de años. Digamos que este proyecto se estudia del 2023 al 2030. Entonces también pues tenemos la parte de la metodología, los resultados, el estado del proyecto actualmente. Entonces, sin más preámbulo, pues profe, vamos a empezar a presentarle ya como tal el proyecto. Entonces, regálame un momentico, compartir, de madre, preciso, acá. Listo, listo, Cindy. Bueno, profe, entonces, como una introducción y para dar un contexto sobre el proyecto, tenemos acá, vamos a abordar los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre el contexto, la problemática, objetivos, el inventario de emisiones, línea base, metodología, resultados y estado del proyecto. Entonces, la hidroeléctrica El Popal es un proyecto que comprende la construcción de obras civiles como presa, captación, desarenadores, túneles de conducción, casa de máquinas y canal de descarga. Este proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Capitana, Antioquia. Este proyecto es una hidroeléctrica de tipo fino de agua, es decir, que no genera represamientos ni inundaciones, sino que aprovecha el caudal del río para la generación de energía. Generalmente estas centrales hidroeléctricas se construyen en los lugares en los que la energía hidráulica debe emplearse en el instante y que se va a disponer de ella para diferentes turbinas. El objetivo, o más bien, este proyecto tenía como pensado producir 20 megavatios de energía con esas máquinas que se iban a elaborar en su momento. El proyecto fue ejecutado por el Popal SA, perdón, el Popal SAS ESP, que era una empresa privada creada con el propósito de asumir todas las funciones de generación y administración de la hidroeléctrica. Listo, profe. En cuanto a la problemática, se puede decir que el proyecto es la parte total.
Está ubicado en el municipio de Coroná, en el departamento de Antioquia. Tiene como misión suministrar la energía al sistema internacional de Colombia. En los distintos casos se muestran que es un caso de estudio tanto positivo como negativo, ya que se tiene que ver los impactos que puede tener en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente. Así que se ha sido como un análisis detallado del funcionamiento que va a tener esta planta y de cómo en la actualidad puede llegar a reducir la huella de carbono. Entonces, básicamente en este estudio que se está realizando, al ser un proyecto que no pudo ser terminado en su totalidad por los desarrolladores porque no tuvieron el financiamiento total, entonces se está mirando si la planta actualmente se puede tomar como está, si solo necesita un mantenimiento general de planta o si necesita la modernización de algunos equipos o si en definitiva hay que hacer una planta totalmente nueva. Entonces, eso es como el caso de estudio que se está mirando aquí y cómo se puede llegar a definir el proceso que se necesita para esta planta. Entonces, acá también se dice que la capacidad que ellos pueden llegar a tener es de 20 megawatts y que pueden suministrar todo este sistema de energía al sistema internacional de Colombia. Por otra parte, pues como objetivos decimos que el primer objetivo general es analizar las contribuciones que genera la hidroeléctrica por Balsas ESP con la reducción de gases de efecto invernadero, la producción de energía limpia y el desarrollo sostenible del país mediante los aportes que hay en economía, sociedad y medio ambiente. Ya como objetivos específicos, en primer lugar, es determinar la viabilidad que hay para que la planta de energía Popal-SAS empiece a funcionar, ya que tiene como escenario la reestructuración de una nueva planta, la modernización de la planta existente o el funcionamiento de la planta en las condiciones que se encuentra. Segunda parte, tenemos que identificar cómo el uso de energías renovables, en este caso la energía hidroeléctrica, aporta a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la tecnología de bajas emisiones, utilizando los recursos naturales como fuente de energía. Y en el último objetivo tenemos detallar los efectos que trae el funcionamiento de una planta de energía hidroeléctrica que tiene la capacidad de suministrar 20 megawatts al sistema con la electricidad nacional de Colombia, con una visión crítica de lo positivo y negativo. Entonces, profe, acá vamos a presentar básicamente un video como un preámbulo hacia lo positivo de las hidroeléctricas y el funcionamiento que ellas tienen y pues las condiciones de operatividad que cada una tiene. Entonces, aquí va. No está funcionando el sonido del video. Dime, No, aún no se escucha. ¿no se está escuchando el audio? No, Entonces, espérame acá. Mm, Pizarra, pantalla. Activar subtítulo. Ah, espera a ver si le puedo de pronto acá activar. Entonces, como para no alargar tanto, voy a ponerlo en subtítulos, ¿sí? vale.
Bueno, profe, voy a mutearme un momentico porque acá me dicen que se está escuchando mucho ruido, entonces me voy a mutear un momento. Listo, profe. Entonces, básicamente, pues ese era como también una explicación de las hidroeléctricas más importantes que hay acá en Colombia. Pues la hidroeléctrica que ahorita está en el estudio de la parte del CDM, es básicamente, esta hidroeléctrica es muy pequeña, pues ya en comparación a las que vimos, pues porque esta solo va a tener una capacidad de suministrar energía de 20 megawatts. Entonces, digamos que pues ahí se puede hacer una comparación entre las hidroeléctricas más grandes actualmente de Colombia y la que ahorita está en estudio para ver si es apta para hacer una financiación completa. ¿Ahí me están escuchando, Lorena? Sí, Sí. listo. Bueno, por parte de el inventario, digamos que esta fue una planta que fue terminada en el 2014, pero pues problemas de financiación no había podido dar funcionalidad. Entonces, según este estudio, ellos hacen una proyección a futuro de lo que podría generar esta planta entre los años 2023 a 2030. Entonces, eh, muestra con datos eh, la generación de energía efectiva. Entonces, durante todos estos años, la planta va a ser capaz de producir 19,9 megawatts de lo estipulado que son 20. Ya en segundo lugar está el factor de carga de planta. El
PLFP, que es el factor sobre la generación de energía. En tercer lugar está la energía esperada. Entonces, básicamente es lo que se puede generar durante todos estos años. Entonces, ahí está detallado a cada año y en el último lugar está el neto acumulado de electricidad para hacer toda la red. Entonces, a medida que va pasando los años, pues se va como mejorando el suministro que se le puede dar al sistema interno, al sistema nacional de energía colombiano. Entonces ahí pues está básicamente detallado con valores las proyecciones que ellos tienen entre estos años. También aquí hacen un estudio de las emisiones que ahorita están generando las plantas antropogénicas que pues necesitan combustibles fósiles para dar función a estas. Entonces digamos que acá tenemos la operación de emisiones con este margen, tanto según la electricidad generada, la parte de emisiones del CO2 y pues los valores de operación que tienen estas plantas. Ya como suministro que puede llegar a dar el CDM con los estudios que están haciendo actualmente, entonces, digamos, con las plantas que ellos ahorita están estudiando, que son básicamente 5 plantas, si se les llega a dar funcionamiento, entonces digamos que ellos pueden llegar a generar eh, cierta cantidad de megawatts para el sistema. Entonces, digamos que en este caso son 29,686 y que la reducción de gas tiene una capacidad mucho mayor a la que se está generando actualmente, que es lo importante. Ellos básicamente se basan todo esto con los créditos de carbono, que básicamente los créditos de carbono es, digamos, la reducción que se está teniendo frente a algún proyecto en el factor de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es lo que básicamente ellos están midiendo. ¿Qué tanto se puede reducir la huella de carbono al poner en funcionamiento esta planta? Entonces, todos estos datos que ellos sacan y estos estudios los sacan del Ministerio de Minas y Energía, que ellos los suministran y de ahí ellos pueden llegar a captar tanto la generación de energía, las emisiones que están haciendo y los factores ya solo la parte de antropogénica y la parte ya de energías renovables. Entonces ya como parte de línea base, pues como esto es un proyecto de proyección, pues básicamente eh, ellos también hacen otra tabla donde muestran todo lo que pueden llegar a suministrar y a entregar. Entonces, en este proyecto, si se ve que la necesidad de financiar según lo que se necesite, si ya sea totalmente nueva, si solo sea modernizar o si solo sea hacer mantenimiento con lo que está, se dice que las emisiones que pueden llegar a emitir para este año son cero. Entonces, aquí en la parte de este trabajo, le voy a mostrar la tabla para que la pueda ver mejor que es acá. Entonces, la reducción de emisiones, que es la comparación, ellos tienen una base de emisiones fija, que es esta, que la tomaron de todos los años con respecto a las hidroeléctricas que hay actualmente, y la proyección que hacen ellos de las emisiones que puede llegar a generar la planta del Popal. Entonces, si se puede ver, es prácticamente nulo las emisiones que van a generar por, por esta planta y pues acá está el neto de emisiones que se van a reducir, que básicamente equivale a la misma base línea que ellos tienen. Entonces, básicamente, pues por eso es un proyecto que se está estudiando porque la reducción que pueden llegar a hacer a la huella de carbono es muy alta y entonces acá podemos seguir. Esa prácticamente es la línea base donde ellos se basan. De acuerdo. Ahora continuando con la metodología que se empleó en el proyecto para hacer la evaluación que mi compañero estaba mencionando es la denominada ACM 0002, que se llama Metodología de Línea Básica Consolidada para la Generación de Electricidad Conectada a partir de Fuentes Renovables. Esta metodología es como un mecanismo que establece los procedimientos y requisitos para la medición de monitoreo y cálculo de las emisiones asociadas al proyecto. Esta metodología, digamos que apareció por primera vez
en el protocolo de Kioto. De ahí en adelante, el CDM ha utilizado diferentes metodologías para la evaluación de los proyectos en los cuales interviene. Entonces, esta metodología se aplica únicamente para las actividades de proyectos de generación de energía renovable que tienen las siguientes características. La primera es instalar una nueva planta de energía en un sitio donde no se operaba ninguna planta de energía renovable antes. Adición, capacidad de la planta. ¿Paso o la dejo ahí? No, déjala ahí todavía. Vale. O la modernización de una o varias plantas existentes. En este proyecto, en su momento, cuando empezaron a hacer la evaluación, digamos que consistía como tal, cumplía con la característica 1 que les comenté, porque corresponde a la instalación de una nueva planta de energía en un sitio donde no se había operado una planta de energía renovable. Puedes cambiar a la siguiente, por favor. Sí. Entonces, aquí se pueden ver las condiciones que cumple este proyecto que dan cumplimiento efectivamente para que se pueda emplear la metodología. Entonces, la actividad del proyecto considera la instalación de una central de energía eléctrica, y el proyecto se considera la instalación de un nuevo pequeño embalse de pasada que resultará en una densidad de potencia superior a los 4 megawatts. Esas son las condiciones. Dentro de la metodología se requiere utilizar una herramienta que se llama herramienta combinada para identificar el escenario base y demostrar la adicionalidad. Entonces, puedes, por favor, con la siguiente. Con esta herramienta, pues se efectuó una evaluación y se dieron las siguientes alternativas para el proyecto. Entonces, la alternativa 1 era instalación de la central eléctrica sin estar registrada como actividad de proyecto. La alternativa 2, continuación de la situación actual, no requiriendo ninguna inversión o gasto para mantener la situación actual en la que la electricidad se generaría en la red nacional tanto mediante fuentes renovables como no renovables. Y la tercera alternativa fue los participantes del proyecto invertirían en otro tipo de generación de energía para suministrar electricidad a la red. Entonces, estos fueron como los 3 escenarios o 3 alternativas que dio el CDM cuando conoció este proyecto. Resultado de esta evaluación, se llegó a la conclusión. Puedes seguir con el siguiente, por favor. Entonces, ellos hicieron un estudio de las alternativas, se reunieron también con la empresa que en su momento estaba ejecutando el proyecto, que como decía Nelson, se quedó sin capital para continuar con la ejecución del mismo. Entonces se hizo una evaluación, se miraron las barreras, los pros y los contras del proyecto, y el resultado fue el siguiente: la continuación de la generación de energía en la red, haciendo uso tanto de las centrales eléctricas existentes como de las nuevas instalaciones. Y adicionalmente, se me dio el proyecto económico que se necesitaba para que el inversor o el ejecutor inicial pudiera continuar con la operación del proyecto y poder terminar las obras. Siguiente. Entonces, es de resaltar que, digamos, que el CDM no solamente hace como las evaluaciones correspondientes, estudios, sino que ellos también hacen un plan de seguimiento para los proyectos que intervienen. Entonces, dentro del plan de seguimiento, ellos elaboran una estrategia organizacional donde como que incorporan personas que tengan los conocimientos necesarios para que hagan todo un seguimiento. Entonces, por eso hay un director, hay unos controladores, hay un manager, hay unas personas que están encargadas del mantenimiento. Entonces, todos ellos tienen como
un plan de tareas para hacer el seguimiento a todo lo que se indicó en el proyecto. Entonces, hay un sistema de monitoreo en línea. Ese sistema de monitoreo en línea lo que hace es que se tienen unos medidores para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo se han aportado las reducciones de los mismos, desde el punto de inicio, desde la línea base, y cómo a través del proyecto se ha podido generar una reducción. También hay un cálculo de reducción de emisiones. Este cálculo a lo que hace referencia es a los datos que son necesarios para calcular la línea base y cómo está efectuando como los cambios a través del tiempo. Aquí en este tema del cálculo, digamos que hay un control por parte del CDM específicamente, no interviene el inversor o el dueño del proyecto inicial, sino que este es un tema únicamente de CDM. Este es el estado del proyecto, digamos que nosotros pusimos unas fechas importantes a tener en cuenta, porque finalmente el proyecto sí se terminó, a pesar pues de los retos que presentaron al principio. Entonces, la fecha de finalización de la línea base fue el 26 de julio del 2011. La fecha de inicio para la construcción y entrega de turbina y generador fue el 1 de mayo del 2011. Este proyecto tiene una vida operativa de 50 años. La fecha de inicio del primer periodo de acreditación es 1 de enero del 2014. Esta acreditación a la que se hace referencia es como la acreditación también que se da frente al CDM, que efectivamente pues se están desarrollando los parámetros y acuerdos entre las dos partes, CDM y el ejecutor o el operador de la obra. El inicio de la operación comercial de esta hidroeléctrica fue el 1 de marzo del 2014 y como les había comentado al principio de la exposición, este proyecto lo tenía a cargo una empresa llamada Pupal SP, pero en enero del año 2022 se dio la licencia y demás derechos a la empresa Isagen S.A.E.S.P., que es pues quien opera la hidroeléctrica actualmente. Eso es el estado del proyecto. Eso, profe, pues básicamente eso fue lo que nosotros analizamos del proyecto y las partes que le agregamos según los ítems que usted nos dio. Voy a dejar de compartir y si Bueno, quieres profesor, parando. muchas gracias. Vale, profe, gracias.